Para indagar acerca del concepto central de los conjuntos inmobiliarios, los invito a pensar en el siguiente caso. Florencia ha decidido que se quiere ir a vivir a un barrio cerrado en la ciudad de Córdoba. Ha ido a visitar el mismo y le resulta muy agradable, ya que cuenta con mucho espacio verde, seguridad privada y cerramientos en todos sus lados. Pero antes de comprarlo, decide ir primeramente a consultarlo con el escribano que participa en los negocios de la familia, ya que quiere saber cuál es la normativa que rige esta clase de emprendimientos y además cuáles son sus derechos y obligaciones una vez que adquiera el mismo. Si nos ponemos a pensar en la normativa específica, los conjuntos inmobiliarios están desarrollados a partir del artículo 2073 del Código Civil y Comercial de la Nación. En el mismo se establece que dentro de ellos se colocan a todos los desarrollos urbanísticos, tales como los clubes de campo, los barrios cerrados, los parques empresariales, los parques industriales o náuticos. Entonces, ¿cuáles son las características de esta clase de emprendimientos para catalogarlo como tales? Tenemos por un lado todo lo que sean espacios comunes, que son todos aquellos que están expresamente establecidos como tales en el reglamento, y además todos aquellos sobre los cuales no se ha determinado que son privados, es decir, que si no está establecido, se presume que son públicos. ¿De qué forma está establecido el cerramiento? Va a depender mucho de las cuestiones provinciales y municipales de las normas administrativas, ya que puede ser, por ejemplo, con muros, alambres olímpicos o determinadas otras cuestiones. También muchos de ellos cuentan con seguridad privada y además las partes privativas o privadas de cada propietario van a ser aquellas que se encuentren construidas o estén en proceso de construcción y que cuenten con los requisitos de tener independencia funcional y salida a la vía pública, ya sea por vía directa o por un pasaje en común. Entonces, si pensamos en el caso de Florencia, cada propietario va a ser dueño de una unidad funcional, que sería su casa, y además va a ser condominio de todos los espacios comunes como el parque, la pileta, el clubhouse. Y estos elementos comunes, es muy importante remarcar, tienen un condominio forzoso, es decir, que ninguno de los propietarios puede pedir que se divida este condominio. Otro aspecto a tener en cuenta muy importante es que cada propietario de estos conjuntos inmobiliarios debe pagar los gastos, erogaciones y expensas de cada uno de ellos, que son los que ayudan a lograr el normal desenvolvimiento de las actividades en él desarrolladas. Partiendo de esa base, podemos identificar 4 clases específicas o más determinadas de conjuntos inmobiliarios. Tenemos, por un lado, los clubes de campo, los barrios privados, los parques industriales y los parques empresariales. Los clubes de campo son los que actualmente se conoce con el nombre de countries, que son espacios generalmente que se encuentran en las afueras de la ciudad, con mucho espacio verde, con seguridad privada, cerramientos forzosos y muchos servicios comunes como pueden ser Zoom, pileta, clubhouse, donde las personas pueden vivir en ellos y además cuentan con un sinnúmero de amenities. Es muy similar su reglamentación a lo que son los barrios cerrados, con la salvedad de que estos cuentan con menos amenities o con menos beneficios que los clubes de campo y por consiguiente los gastos son más chicos o los propietarios deben hacer menos erogaciones. Y por otro lado tenemos los parques industriales y los parques empresariales. Los industriales es un espacio de extensión en donde generalmente se colocan empresas destinadas a trabajar allí que no tienen contacto entre sí y desarrollan sus actividades en ese lugar. Muchas veces para fomentar estas cuestiones se suelen hacer exenciones impositivas o beneficios fiscales para que justamente las industrias se asienten en ese lugar. Y los parques empresariales son comunes, pero en vez de ser industrias, lo que se asientan son oficinas comerciales. La única actividad que se va a desarrollar es comercio, siempre que no sean desarrollados en conjunto entre sí, sino cada empresa en sí misma. Es muy importante que ustedes como notarios reconozcan cada una de estas clases y además las características propias del mismo, para que si alguna vez les toca participar tanto de la instrumentación como de la inscripción de ellos, puedan realizar dicha actividad. Los invito a resolver la siguiente pregunta. Si se presenta en la escribanía una persona que te indica que quiere adquirir una propiedad en una urbanización que cuente básicamente con un cerco perimetral y un lugar común para que jueguen sus hijos, ¿qué supuesto de conjunto inmobiliario le recomendarías? Deberías recomendarle el barrio cerrado, ya que cuenta con estos servicios y si bien tiene menos beneficios que los clubes de campo, también paga menos gastos de mantenimiento.
Para desarrollar el concepto central de propiedad horizontal, imaginemos nuevamente el caso de Florencia. Como ella quiere comprar una propiedad en un barrio cerrado, el escribano le recomienda que se acerque al registro de la propiedad inmueble y observe el reglamento de propiedad horizontal que se encuentra registrado. Una vez que hace ello, observa que en el mismo se encuentran establecidas las partes comunes y las partes privativas del lugar, y asimismo se establece todo lo que son los derechos y obligaciones de los propietarios, y también se expresa en el mismo todo lo relacionado a la cesión de uso y goce de los espacios comunes. Si nos ponemos a pensar, el Código Civil y Comercial establece que el derecho de conjuntos inmobiliarios tiene una reglamentación específica que lo va a regir, pero además en todo lo que no esté desarrollado o registrado o legislado, se va a amparar en lo que es el derecho de propiedad horizontal. Esto es muy importante, ya que el artículo 2078 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que todos los derechos de los propietarios de una propiedad horizontal tienen que realizarse de acuerdo a lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal. Es decir, que el mismo puede establecer limitaciones tanto en el aspecto individual de cada uno como limitaciones en el aspecto paisajístico o urbanístico de ese lugar. Esto es muy importante, ya que además estas limitaciones tienen que estar transcriptas en el instrumento traslativo de la propiedad de cada unidad funcional. Por ello es muy importante que ustedes como notarios lo tengan en cuenta, ya que van a ser quienes instrumenten y posteriormente inscriban o asesoren acerca de la inscripción de estos instrumentos en el registro de la propiedad correspondiente. Dentro de este derecho de propiedad horizontal, además, podemos observar diferentes partes o lugares o cosas. Tenemos por un lado en el artículo 2041 las cosas comunes indispensables, que son aquellas que no pueden faltar dentro del derecho. Pueden ser el mismo suelo, las mismas instalaciones, los ascensores, escaleras mecánicas. Después tenemos cosas que son comunes pero no indispensables, que están en una enumeración ejemplificativa que se observa en el artículo 2042. Pueden ser la pileta, el Zoom y todas estas amenities que presentan actualmente muchos departamentos. Y después tenemos en el artículo 2043 las cosas y partes privativas, que sería todo lo relacionado a la unidad funcional de cada propietario y lo que esté dentro de toda esa estructura. Una de las partes más importantes del derecho de propiedad horizontal es la figura del consorcio, que es aquella compuesta por el conjunto de propietarios de las unidades funcionales y es lo que representa al PH. Tiene su domicilio en el mismo inmueble y es compuesta por el administrador, la asamblea y el consejo de propietarios. Justamente este administrador puede ser un propietario o un tercero al cual se le delega toda la administración y la gestión de este derecho. Es el que convoca las asambleas, es el que hace cumplir con el reglamento y básicamente con toda la cuestión de organización de este sistema. ¿Por qué es tan importante su rol como notarios? Porque ustedes van a participar en la producción y todo lo relacionado al instrumento de reglamento de propiedad horizontal. Y en el mismo, donde se establecen las partes comunes y las privativas, donde se designa justamente este administrador, donde se establecen las disposiciones a favor y los deberes de los propietarios de estas unidades funcionales. Por consiguiente, ustedes van a tener que poner toda su expertise porque este instrumento va a ser la base de todo este derecho. A continuación los invito a pensar en la siguiente pregunta. Mariela vive en un barrio cerrado y tiene un problema, ya que existe un espacio verde en la manzana que está al frente de su casa y dicho espacio verde es utilizado exclusivamente por el propietario de un inmueble de dicha manzana. Cuando le consulta al administrador acerca de esto, este le dice que es así, ya que a él le corresponde. Sin embargo, al leer el reglamento de propiedad y administración, no se hace mención a este espacio verde como parte privativa propia. En dicho supuesto, ¿qué sucede? Dicho espacio verde debe ser considerado como una parte común, ya que al no expedirse acerca de ello en el reglamento de propiedad y administración, se presume de tal manera. Para analizar el concepto central de tiempo compartido, los invito a pensar en el siguiente caso. Ricardo ha adquirido un derecho para poder viajar cada año a México durante los próximos 25 años. A cambio de esto, él tuvo que pagar 50.000 pesos al momento de la firma del contrato y luego cada año abonar la suma de 1.000 pesos mensuales
en concepto de gastos de mantenimiento. Ricardo estuvo averiguando y el hotel donde se va a alojar pertenece a la empresa Vacaciones Inolvidables Sociedad Anónima. El primer año que viajó a México no tuvo ningún problema, pero al año siguiente, al llegar, no tenía lugar en el hotel, por lo que lo mandaron a hablar con el gerente del mismo, con Pablo. A partir de esto, podemos mencionar que el tiempo compartido es un derecho real que establece que una persona paga un precio en dinero a cambio de poder usar y gozar de determinados bienes que pueden ser muebles o inmuebles de forma exclusiva y periódica. En el caso particular que estuvimos planteando, Ricardo abona en realidad el derecho a usar durante 25 años este hotel en la Ciudad de México. ¿Qué es lo importante que tienen que tener en cuenta respecto a los bienes que pueden formar parte de este derecho? Que los mismos pueden ser bienes muebles, bienes o inmuebles, pero los efectos prácticos varían, ya que, por ejemplo, si los bienes que se van a afectar son bienes inmuebles, la afectación se debe realizar mediante una escritura pública. En cambio, si son bienes muebles, se podría hacer tranquilamente mediante un instrumento privado. Otra de las cuestiones es que todos los bienes que se afecten deben estar libres de gravámenes, es decir, si querés afectar una casa que está hipotecada, no lo vas a poder realizar. Además, todas las personas que participen en este procedimiento, ya sea emprendedor, vendedor, revendedor, administrador, deben estar libres de gravámenes y no inhibidos para disponer de estos bienes. Entonces, por ejemplo, la empresa Vacaciones Inolvidables Sociedad Anónima no tiene que tener ninguna inhibición. Y asimismo, es esta misma empresa la que debe afectar los bienes en cuestión al tiempo compartido. Entonces, si lo haría un tercero, distinto de ellos, debería ser alguien que cuente con la respectiva autorización o el respectivo poder otorgado por la empresa en cuestión. Esta escritura de afectación, por ejemplo de los bienes inmuebles sometidos al tiempo compartido, es muy importante remarcar que debe ser inscripta tanto en el registro de la propiedad correspondiente, que en este caso sería el registro de la propiedad inmueble, y además en el registro de prestadores de todo este servicio de tiempo compartido. Asimismo, en caso de que se quiera modificar cualquier cuestión referida a este instrumento, se debe realizar mediante una escritura pública y también registrarse en ambos lugares. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta es que previo al inicio de esta actividad, todas las personas o sujetos que vayan a intervenir en este negocio, ya sea el emprendedor, el vendedor o la red de intercambio, deben inscribirse previamente en un registro y solicitar la autorización para realizar estos actos, la cual puede ser denegada por muchísimos factores, por ejemplo para personas que hayan sido quebradas hace poco tiempo o que hayan cumplido una condena dolosa o por cualquier otra causa que establezca la legislación. Es muy importante remarcar esto porque siempre tiene que darse en forma previa al inicio de cada actividad. Entonces, si a ustedes como escribano les solicitan asesoramiento a los fines de este derecho, tienen que tener en cuenta que no es viable si están incursos dentro de estas causales de inhabilitación. Por último, y otro de los puntos a tener en cuenta muy importantes a los fines de garantizar los derechos de los usuarios, es que el artículo 2093 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que una vez que se afecta este inmueble o este bien al tiempo compartido, no puede modificar su destino, es decir, no puede el propietario pensar o querer cambiar el bien a un cementerio privado ya que le daría mayores ingresos, sino que lo debe mantener. Y además, los usuarios tienen la posibilidad de oponerle su derecho a cualquier persona que quiera menoscabarlo o atentar contra el mismo, por ejemplo, por causas del propietario. Supongamos que luego de la afectación asume deudas y alguien quiere provocar el concurso preventivo o la quiebra de este propietario, ello va a ser inoponible a los usuarios de este tiempo compartido. Para finalizar, los invito a pensar en la siguiente pregunta. El señor García posee una serie de cabañas en la ciudad de San Martín de los Andes y quiere afectarlas al régimen de tiempo compartido. ¿Qué acto debe realizar en primera medida? Como primera medida, debe realizar una escritura pública de afectación de dichos inmuebles e inscribir la misma en el registro de la propiedad inmueble y además en el registro de prestadores y establecimientos afectados al sistema de tiempo compartido. Para desarrollar el concepto de sujetos intervinientes en esta relación de consumo del tiempo compartido, los invito a pensar en el siguiente caso. Luego del siguiente viaje de Ricardo, un amigo le pregunta cómo es el tema de este tiempo compartido ya que está interesado en comprar uno. Ante ello, Ricardo le comenta
que el tiempo compartido es de una empresa que se llama Vacaciones Inolvidables Sociedad Anónima, que posee un hotel y que vende dicho producto a través de una agencia de viajes. Además está Pablo, que es el gerente del hotel, que se mantiene en contacto coordinando todo lo relativo al derecho y además avisándole cuánto debe pagar por los gastos de mantenimiento del mismo. Partiendo de este supuesto, podemos observar cómo, en el caso puntual, hay diferentes sujetos que intervienen en el tiempo compartido. Tenemos por un lado el propietario, que en este caso es Vacaciones Inolvidables Sociedad Anónima, que en este caso también, además de ser el propietario, es el emprendedor, ya que tiene la idea de afectarlo. Y luego los vende a través de su vendedor, que sería la agencia de viajes. El administrador del tiempo compartido en este supuesto sería Pablo, que es el gerente del hotel, y además tenemos otros sujetos que no intervienen en este caso, pero están establecidos en la normativa, como el revendedor, la red de intercambio, entre otros. Otro de los puntos a tener en cuenta respecto a este derecho es que las relaciones entre los distintos sujetos intervinientes son relaciones de consumo. Y esto es importante ya que entonces todas sus relaciones se van a regir tanto por el Código Civil y Comercial como por las leyes especiales. Entonces, si en el ejemplo Ricardo llegara un día y no tendría un hotel o habría sufrido un daño, podría demandar por las estipulaciones, por ejemplo, de la Ley de Defensa del Consumidor, y esto es de vital importancia ya que las estipulaciones en dicha ley son de responsabilidad con carácter objetivo. También podemos hablar de distintos tipos de tiempo compartido dependiendo cómo va a ser la afectación de ese tiempo. Entonces tenemos por un lado el periodo fijo, que es el que tiene Ricardo, por ejemplo, todos los meses de enero de cada año, o flotante, que podría ser que él pueda decidir si quiere en enero, o en julio, o en diciembre. También tenemos la propiedad fraccionada, que generalmente cuando se extiende el plazo por un término mayor, por ejemplo tiene un derecho de tiempo compartido de 2 años. Tenemos la propiedad bienal, que esto quiere decir que si lo utilizas este año no puedes utilizar los siguientes, ni no recién el otro, es decir, cada 2 años. También tenemos el programa por puntos. Esto quiere decir, por ejemplo, lo que suele hacer las promociones en las tarjetas de crédito. Dependiendo cuánto consumas, va a ser la posibilidad que vos tengas para elegir cuánto tiempo es de que querés gozar y en qué época del año. Y por último tenemos la ocupación parcial, que se da en el caso de tiempo compartido sobre determinados bienes y espacios comunes que se comparten, caso de unas cabañas que comparten una pileta. Por último, el Código Civil y Comercial nos establece los distintos supuestos de extinción de este contrato. Y tenemos por un lado el vencimiento del plazo establecido en el contrato, destrucción o vetustez, y además cuando no se hubieran vendido ninguno de los tiempos compartidos o todos los contratos en que se hubieran realizado ventas se hubieran revocado o rescindido. Por todo ello es que ustedes en su rol de notario tienen que prestar especial atención a los elementos que establece nuestra legislación en la determinación en el instrumento de afectación de todo lo referido a los bienes, a los usuarios y a la administración de este tiempo compartido. Para finalizar, los invito ahora a desarrollar la actividad práctica que se encuentra cargada en la plataforma. Para resolver la actividad en las dos situaciones debías analizar las situaciones prácticas que se te planteaban, identificar a los sujetos intervinientes en cada caso, aclarar qué tipo de tiempo compartido es el que se da en cada supuesto y justificar tu elección. A partir de lo anteriormente detallado, debías elaborar las respuestas en un único documento de Word y enviarlo como tarea a los fines de que puedas realizar la autoevaluación. Para realizar la actividad, no debías olvidar repasar los siguientes conceptos. La afectación del bien al sistema de tiempo compartido puede ser realizado por el propietario de los mismos o un tercero, pero en este último supuesto se debe contar con el consentimiento del propietario. Se debió tener en cuenta de qué forma se podía utilizar el tiempo compartido para determinar la modalidad del mismo. La persona propietaria de los bienes puede ser la misma que los vende o delegar dicha función en otro sujeto. Debiste analizar cada cuánto tiempo se puede utilizar el tiempo compartido para saber a qué tipo se hace referencia en cada caso. A continuación, vamos a analizar un ejemplo de resolución de la actividad. Situación 1. En este supuesto podemos mencionar a María Rodríguez como propietaria, ya que es la titular de las cabañas y quien concurre a la escribanía a afectarlas al sistema de tiempo compartido. Además, ella también es la emprendedora,
ya que comercializa los mismos a través de Pablo y de Ricardo, que son los vendedores, quienes promueven las ventas. Romina, la hija de María, ejerce la figura de administradora, ya que gestiona y coordina las cabañas, y por último, Juan es el usuario, es decir, quien adquiere el derecho. El tiempo compartido planteado en esta situación es de tiempo fijo, debido a que siempre va a tener que utilizarse la semana que está establecida en el contrato, y además es de propiedad bienal, ya que puede Juan utilizarlo cada 2 años.